Bueno, y hoy traje también otro video de Otto que es un poco repaso, pero que nos lleva justamente a empezar a entrar en la segunda parte de la U, que es a la concretización de los objetivos y de las acciones. Para pasar a la segunda parte justamente hace falta todo el trabajo interior, que es lo que él llama la conexión con la fuente. Eh, y bueno, este video tiene que ver específicamente con eso. Y bueno, lo vemos y después seguimos. Ahí está llegando Gloria. Durante los últimos 20 años he pasado la mayor parte de mi trabajo profesional en el área del aprendizaje, de las organizaciones y la innovación y el cambio. Y una de las más importantes revelaciones con las que me he encontrado de esta es que hay dos diferentes fuentes de aprendizajes que dan lugar a los diferentes ciclos de aprendizaje. Uno es aprender reflexionando sobre las experiencias del pasado y el otro es aprender conectándose con las posibilidades del futuro emergente. Ahí está uno de los dibujitos que yo puse, que es la acción, la observación, la reflexión y la acción. Ese es uno de los dibujitos que yo puse ahí en el grupo. Cuando se ven los métodos de aprendizaje organizativos existentes en prácticas adecuadas, se ve que casi todos ellos se basan en el mismo modelo de aprendizaje, que es el primero, aprender por medio de la reflexión sobre las experiencias pasadas. Sin embargo, el trabajar con equipos de liderazgo y empresas, me di cuenta que a menudo los líderes se enfrentan desafíos a los que no pueden hacer frente solo reflexionando sobre las experiencias del pasado. A veces, la experiencia del pasado no es útil. A veces, es el mismo obstáculo que se presenta con una nueva manera de responder a la situación. Viendo esto una y otra vez, surgió en mi mente la pregunta, ¿hay una segunda fuente de aprendizaje? Aprender no por medio de la reflexión en el pasado, sino sintiendo y haciendo realidad las posibilidades del futuro emergente. A ver, ¿corres? ¿O lo corriste? De modo que la segunda fuente de aprendizaje existe, aprender desde el futuro emergente, y si es así, ¿cómo funciona? Esa pregunta me encaminó durante los pasados 15 o 20 años para explorar cómo funciona eso en realidad. Y quisiera compartir con ustedes dos revelaciones de este recorrido que le den la clave de lo que realmente es aprender desde el futuro emergente. A ver, saca de nuevo el Y en uno de los proyectos que hice, entrevisté junto con mi colega John Jarowski a un total de 150 líderes e innovadores para aprender cómo funciona realmente esa innovación bastante profunda que está en verdad llegando al mundo. Voy a ver si pongo. Silvi, ¿podés poner en silencio?
Ay, disculpen. ¿Cómo llega lo nuevo al mundo? Y de cómo nos dimos cuenta fue que los relatos que escuchamos, las narraciones en primera persona de los innovadores, era algo bastante diferente de la historia que se aprende en la escuela, la historia del aprendizaje organizativo normal. Uno de ellos, Brian Arthur, antes miembro de la Universidad de Stanford y ahora del Instituto de Santa Fe, puso un lenguaje particular, simple y accesible en torno de este otro proceso. Y cuando le preguntamos cómo funciona, él dijo, antes que nada, tiene que darse cuenta de que hay dos fuentes diferentes de cognición. Una es la que él llamó descarga. Y descarga es básicamente usar estructuras existentes y llevarlas a una situación dada. Y la otra es la que él denominó conocimiento, un ciclo de aprendizaje más profundo que, de acuerdo a Brian Arthur, está en el centro de toda profunda innovación de la ciencia, en lo empresariado y en la sociedad. De modo que le preguntamos, ¿qué se necesita en realidad para mover de la descarga más allá y activar este otro proceso más profundo de conocimiento? Y él básicamente expuso un proceso fundamental de tres actividades principales, que son observar, observar, observar. ¿Qué significa esto de observar, observar, observar? Significa para la descarga, salir de la descarga. Discontinuar las viejas maneras habituales de operar, los viejos hábitos de juzgar y sumergirse totalmente en la realidad que se está enfrentando. Sumergirse totalmente en los lugares de mayor potencial, en el contexto que pueda enseñar más acerca de cómo actuar y responder a la situación y al desafío que se está verdaderamente enfrentando. Número 2, retirarse y reflexionar. Dejar que el conocimiento interno surja. Así que observar, observar es ir por el mundo. Ustedes hablan a los actores que están afuera en la calle. Y juntos, esto es algo diferente. Esto quiere decir que todos vuelven juntos y comparten lo que han aprendido. Comparten las llaves doradas de la percepción que cada uno ha recogido de los diferentes lugares. Y luego, cuando todos están escuchando lo que se ha aprendido, lo hacen con una mentalidad que no solo pregunta qué es lo que realmente quiere emerger allá en el mundo, sino también cuál es la historia del futuro de la que quiero ser parte y de la que queremos ser parte. Retirarse y reflexionar y dejar que el conocimiento interior surja significa en realidad
entrar en nuestra fuente más profunda de conocimiento, nuestras fuentes más profundas de intuición. Él también decía ir al lugar de la quietud, donde el saber sale a la superficie. Esto tiene que ver con nuestras fuentes más profundas de intuición. Luego, cuando tal vez, como una chispa, surge una idea de un posible futuro de aquello, entonces explorar haciendo. Número 3 sería la tercera acción, explorar haciendo. Actuar en un instante significa explorar profundamente esas ideas a través de prototipos, de ciclo rápido, para hacer algo muy local, muy rápido, de manera que genere retroalimentación de otros, que ayude a repetir, a refinar, a desarrollar la idea. Esa es realmente la primera percepción que tuve. Es una percepción que dice, sí hay un proceso. Y eso es como un punto de vista para ese proceso. Y eso tiene que ver con la forma que ustedes como personas, pero también como comunidad, pueden conectarse con esa fuente más profunda del conocimiento. Pero aquí está otra percepción. La otra percepción es que este proceso solo funciona cuando los líderes, innovadores y la gente creativa que activa esta fuente de saber hacen realmente algún trabajo de liderazgo interior. Y ese es el momento en que esa revelación me impactó. Cuando Bill O'Brien, el último presidente de seguros de Hannover, sintetizó muchos años de liderazgo como presidente en el cambio transformador con la siguiente frase: el éxito de una intervención depende de la condición interior del interventor. Permíteme explicar. El éxito de lo que hago como líder, como promotor de cambios, depende del lugar interior de donde yo opero. ¿Y cuál es ese lugar interior? El lugar interior es la calidad de atención e intención que pongo en la situación. Es la calidad de mi presencia. ¿Cómo podemos cultivar ese lugar interior? Creo que básicamente cultivando estos tres instrumentos de conocimiento interior que son la mente abierta, el corazón abierto y la voluntad abierta. Y lo que quiero decir con la mente abierta es la capacidad de suspender nuestros viejos hábitos de juicio. Lo que quiero decir con el corazón abierto es la capacidad de cambiar la forma de ver un problema desde mi propio punto de vista para verlo desde el punto de vista de las otras interesados del sistema.
particularmente de las partes interesadas que están más marginadas. Y lo que quiero decir y redirigir realmente significa un corazón abierto que realmente accede al poder de nuestra empatía, de la escucha empática. Lo que quiero decir con la voluntad abierta es básicamente la capacidad de hacer, y esto es dejar ir y dejar llegar. Dejar ir las viejas intenciones, viejas identidades y dejar llegar las posibilidades del futuro emergente que exigen que yo esté en la realidad más plenamente. Bueno, bienvenidos los que llegaron. Es un poco repaso, pero está bien volver a hacer repaso, porque como que ya a mí me da la idea que nos está dando más envión para entrar. Es decir, hasta ahora hemos estado practicando un poco lo de la escucha, lo del observar, ahora estamos entrando en la ejercitación de ir a la fuente. Pero en la segunda parte de la U, sobre todo lo que para mí me resulta más interesante es la forma de co-crear en conjunto, en comunidad. Yo esta mañana estaba con Lali charlando un poco y ya a mí me gusta dibujar cuando hago. Y yo sentía que esto de la U realmente nos convertía a todos en iguales. En esto que llamamos también nosotros círculo de solidaridad. Así que la creatividad no es de alguien que tuvo la idea. Siempre es la sumatoria de esto, porque eso va a dar el la. Es decir, esa creo que es la profunda invitación que nos hace la U. Es decir, hasta ahora la creatividad siempre ha sido, digamos, manejada, dirigida, siempre hay una punta de flecha, pero el resto se acomoda a eso. Y acá me parece que el cambio es ese fluir energético entre las partes, para que lo que pueda definirse de hacer o que lo que surja sea una construcción donde cada uno aportó, donde cada uno puso algo. Vendría a ser el anhelo de la creatividad, donde nadie queda excluido, donde justamente se toma en cuenta, y por eso tiene que ver toda esta parte filosófica primera de sentir que estamos trabajando en un sistema. Es decir, porque eso es el cambio también de la mirada, digamos, que no nos movemos como seres individuales, porque justamente cuando lo hacemos desde esa individualidad, siempre se generan marginalidades, porque nosotros nos miramos a nosotros mismos. O en todo caso, a veces miramos a alguien. Gloria. Sí, me hizo acordar, mientras escuchaba, dos cosas.
Una, Gardner, que quien es docente seguramente lo conoce, el de las inteligencias múltiples, que decía que puede un profesional, si no es buena persona, jamás puede ser un buen profesional, por más intelectualidad y conocimiento y expertez que tenga. Bueno, no sé, me acordé de eso. Y también me acordé de ese cuento hindú, que quizás también lo conozcan, de los 6 sabios ciegos, que van a un pueblo de ciegos que van a recibir una invasión de elefantes y envían para prepararse a 6 sabios. ¿Lo conocen, capaz? No, no, contalo, contalo, contalo. Más o menos, porque mucho no me acuerdo. Pero entonces los 6 sabios van a investigar y cada cual percibe al elefante en sus distintas partes por ser un ser tan inmenso. Entonces vuelven al pueblo y dicen, bueno, el elefante es un tubo pesadísimo arraigado a la tierra porque había palpado la pared. Otro dice, es un tubo flexible porque había palpado la trompa. Otro dice, no, es plano y peludo porque había palpado la oreja. Bueno, y así, cada cual va diciendo lo que percibe. Y de lo que he leído hay 2 finales. Una que nadie pudo ponerse de acuerdo y fueron invadidos y tuvo un final triste. Y otro que juntos pudieron armar al elefante. Y creo que esa es la verdad, ¿no? Que cada uno desde su visión, desde su percepción subjetiva, desde su manera de ver y sus experiencias, siempre puede aportar. Eso es lo hermoso de posibilitar. Y también creo que fue una clase anterior que hablábamos de la autoridad, del que en las organizaciones siempre hay un jefe o una autoridad que habilita, y que creo que habíamos llegado a la conclusión que la autoridad es servir. Entonces el habilitar, el permitir, el darle la palabra al otro y el respeto por el conocimiento del otro, sea cual sea su grado de conocimiento, porque siempre va a tener algo diferente y un aporte que va a beneficiar. Bueno, eso es lo que más o menos se me ocurrió mientras estaba. Y también me pareció muy valioso esto de que, bueno, el observar lo que ya sabemos, ¿no? El apartarnos, retirarse, ¿no? Para observar, para poder reflexionar. Y luego en la construcción, que no es una cosa determinada, porque es como dice lo interpreto así, vos corregime, Raúl, como un prototipo, una hipótesis, algo que se va a continuar armando, flexible. Eso también me pareció valioso, que no es que no hay una rigidez. Bueno, eso. La mayoría de los que hacen diseño hacen un prototipo para cambiarlo, pero en general lo hace, el mismo que lo hizo lo va cambiando. Acá la función de prototipar tiene otra idea, que es anclar la idea, porque la idea puede ser una chispa en un momento, entonces así como llegó se va. Entonces Claro. la idea de prototipar es hacer algo que pueda retener un poco esa idea eh, y, y verla en conjunto, trabajarla en conjunto. Y ahí cada uno, hay un ejercicio que se llama mapeo de 4D, que yo se los comenté, que se hace en una mesa, que es lo que él hizo en un momento en la del saco, ¿no? Cuando él se saca el saco y empieza a dar vuelta a la mesa y ve la misma problemática desde lados distintos, ¿no? Y el 4D también es como decís vos, el que vio el elefante, es muy gráfico ese cuento, ¿no? Cada uno construye desde lo que siente, lo que ve, lo que tiene cerca, y construye de su propia experiencia el relato. Y acá justamente el desafío es que la construcción pueda ser justamente múltiple,
Y ahí es cuando nosotros entramos en la dimensión de lo que es un sistema. Es decir, no es que el ejemplo más cercano que tenemos de nuestro organismo. No es que el sistema nervioso se pelea con el sistema linfático ni con el sistema digestivo. Eh, Todos conforman, pero aparte, no solo que son en sí mismos, sino que en ese conjunto se superpotencian, porque cada uno, al estar bien, genera la onda para que el otro esté bien, digamos. Entonces, la propuesta viene por ahí, digamos, así, buscar eh, lo biológico, este ejemplo que nos da la biología, para eh, poderlo llevar al campo social, al campo de los vínculos. Gracias por el cuento, muy gráfico. Yo hago una pregunta, Raúl, Dime. porque tal vez no, alguna cosa me quedó, me pasó por la cabeza como media abstracta, al menos para precisar alguna cosa, ¿no? Dice, ¿habrá otro tipo de fuente de aprendizaje que no la tradicional, aquella que aprende de la experiencia pasada? Y dice, dice, hay que aprender de la estructura emergente. Yo entiendo que es diferente, y entiendo que puede tener que ver con el campo, y que entiendo que puede tener, pero para precisar, ¿qué sería este aprendizaje de la estructura emergente? Ahí creo que hay un cambio muy importante en lo que es el registro que nosotros tenemos de la linealidad del tiempo. Es decir, nosotros venimos construyéndonos desde los aprendizajes anteriores, sobre todo lo que es en nuestro árbol genealógico y todo eso. Y eso, de alguna manera, limita una mirada más del presente, porque justamente lo que él lo aplica, después hay un caso donde él van a visitar a una fábrica de Japón, de automotriz, van los automotrices de Estados Unidos a visitar una fábrica de Japón, y dicen, no, es todo mentira, las fábricas de japonesa, y no estaban viendo lo que era la innovación que Japón ya estaba haciendo, que ellos, los estadounidenses, después terminaron perdiendo mercado de automotrices porque no pudieron ver lo que estaba viniendo, digamos. En el sentido de que no podemos, dicen, ¿no? Que cuando las carabelas llegaron a América, los indios no podían verlos, es una metáfora, digamos, ¿no? Porque como nunca habían visto algo así, no eran capaces de ver lo que sí estaba ocurriendo. Pero como mentalmente no tenías la idea de que eso pudiese ocurrir, entonces te limitás a lo que vos conocés. Nunca has visto una carabela, nunca has visto españoles, entonces eso no existe, porque yo no lo puedo ver, porque yo no lo tengo. eh, y así nos pasa a nosotros. Entonces, más allá de poder ver el futuro, es estar en un estado tal de centramiento personal que si aparece algo que es nuevo, pueda yo llegar a verlo. Si aparece una idea que es nueva, si aparece algo que no es lo que yo pensaba, pueda tener la apertura de corazón, de mente y de voluntad para no rechazarlo del vamos. Porque como yo no lo conozco, como yo no sé qué es, la primera reacción mía, no, esto no existe.
Entonces, es también tener esta linealidad del tiempo como también una estructura que está dentro de nuestra mentalidad, que nuestro espíritu no la tiene. Es decir, lo que tiene la linealidad del tiempo es nuestra biología. Entonces, a eso se refiere a tener esto que él habla, las tres, el corazón abierto, la mente abierta y la voluntad abierta, para que esto pueda dar lugar. Yo en la primera sesión decía, la U es como un nido, para que podamos hacer un nido acogedor y cálido a lo que quizá quieran hacer. Pero si yo no hago el nido, ahí no van a hacer nada, digamos. No, yo creo entender así vagamente la cosa, ¿no? Porque también habla entonces de dejar ir, que quiere decir despegarse del pasado, de aquellos de mis esquemas, de mis estructuras, para abrirse a lo nuevo, para dejar llegar lo nuevo. Y eso lo entiendo, ¿no? También el hecho de que se dice, ¿no? Las novedades no están en los márgenes escritas. Yo tengo que retirarme hacia afuera de lo que conozco porque la novedad no está donde, en las cosas que yo ya conozco, sino está afuera. Tengo